Casos. Toca ahora el turno al caso del FNLS. Ellos van a presentar una serie de casos colectivos y la persona que ha sido designada para hacer la presentación de estos casos es Gerardo Rodríguez González, así que le cedo la palabra. Bien, estimados jueces internacionales y nacionales, distinguidos ciudadanos que nos acompañan, compañeros de diversas organizaciones aquí presentes y pueblo en general de Santa Fe de la Laguna y comunidades campesinas e indígenas que nos acompañan. Tenemos a bien presentar 7 casos de denuncias de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país, en México, en Michoacán, con la aclaración de que son estos casos se tomaron por la prioridad del tiempo y toda esta situación, pues nada más en este caso 7, pero son representativos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Violaciones a derechos humanos de nuestros compañeros se han realizado en Chiapas, en Veracruz, en Hidalgo, en Michoacán, en Puebla, en el Distrito Federal, en donde el Frente realiza el trabajo de concientización. Ha sido objeto permanentemente de hostigamiento, de represión, de detenciones, desapariciones forzadas temporales, de persecución política e incluso de masacres de algunos años, recordemos en este caso, para nombrar unos, de Aguas Blancas. Bueno, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo presenta ante los jueces internacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos 7 casos de represión política en contra de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, solamente en el estado de Michoacán, tomando en cuenta que en los diferentes estados en donde el Frente tiene presencia también se han dado a las violaciones a los derechos humanos y se ha reprimido a las organizaciones. Presentaremos como primer caso el del profesor Leobardo Reyes Mesa, de 54 años de edad e integrante de la Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. También es integrante del sector 9 de Educación Indígena, de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Él fue detenido en forma ilegal y arbitraria con el empleo de la fuerza pública, lesiones y tortura, abuso de autoridad e incomunicación por parte de la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, en compañía de los comuneros Domingo Morales García, Santiago Silva Hernández y Mario Mejía, integrantes también del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán. Es decir, él y estos 4 compañeros, en total 5 compañeros, fueron detenidos, primero detenidos desaparecidos de forma temporal, porque no daban información cuando recurríamos a las autoridades. Posteriormente, el compañero Leobardo Reyes Mesa fue detenido, fue torturado con patadas, con golpes en diversas partes del cuerpo, el 20 de octubre de 2011. Igualmente sufrieron las mismas condiciones que él, Domingo Morales García, Santiago Silva Hernández, Mario Mejía, entre otros, los que fueron detenidos el 20 de octubre de 2011 en Pátzcuaro, Michoacán. El segundo caso de detención arbitraria, en el primer caso fue detención arbitraria con tortura. En el segundo caso también fue detención arbitraria, también con tortura. Tortura psicológica, tortura física. Detuvieron al compañero Santiago Silva Hernández, de 52 años de edad, artesano. Ambos compañeros están aquí presentes. Ambos son de Iguazio, de la comunidad indígena de Iguazio, aquí en Michoacán.
El compañero fue detenido Santiago Silva Hernández fue detenido el día 21 de septiembre de 2012 a las 11 horas frente a la Basílica de Pátzcuaro. Fue una detención arbitraria, por lo tanto ilegal. No le presentaron órdenes de aprehensión alguna, le colocaron las esposas con violencia, lo sangraron de las muñecas y se lo llevaron bajo amenazas. Incluso amenazaban con llevarse también a los familiares y personas que intercedían por él. Ambos casos de detención se dan en el contexto de su participación como miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Debido a las campañas de desaparición forzada de mayo y de agosto, actividades de denuncia que se dan por la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Ellos son compañeros que por hacer estas denuncias, estas jornadas de lucha que iniciamos desde mayo con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y agosto con el Día Internacional del Detenido Desaparecido, pues para las autoridades fueron la causa que motivó la detención ilegal. La disfrazan de una serie de delitos prefabricados y se los llevan detenidos de forma arbitraria. Se han hecho denuncias ante las autoridades, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta ni indicación a las autoridades. Aquí cabe mencionar que las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos se asumen más bien como organismos de Estado, como instituciones de Estado, y por lo tanto sus respuestas son omisivas, son de omisión, no responden a los requerimientos. El tercer caso es la detención, un caso de detención arbitraria e ilegal. Es el caso de la compañera Elvia Morales Salas, de 46 años, quien nos refiere que el día 24 de agosto del año 2013 a las 9 de la noche en la comunidad de Chambio, municipio de Apachingán, Michoacán, Ramón Rodríguez Morales, hijo de Elvia, fue detenido por un grupo paramilitar que se hace autonombrar policías comunitarios, quienes bajo amenazas lo detuvieron, intentando obligarlo bajo amenazas de muerte a que se integrara a ellos, a su grupo, porque en esos momentos esperaba un enfrentamiento con otro grupo paramilitar. El compañero no aceptó y los supuestos comunitarios lo subieron a una camioneta Ford Lobo de cuatro puertas sin placas y diciéndole: pues ahora sí te va a llevar la chingada. Lo llevaron a la casa donde trabajaba vendado de ojos y después de catear su lugar de trabajo lo sometieron bajo un largo interrogatorio sobre sus actividades cotidianas. Lo mantuvieron incomunicado por 5 horas mediante amenazas. Lo obligaron a retirarse, diciéndole: si te volvemos a ver por ahí te vamos a levantar, cabrón. El día 26 de agosto del mismo año, los paramilitares autollamados policías comunitarios de Chambio detienen nuevamente al compañero Ramón Rodríguez Morales, quien iba acompañado de su familia, entre ellos su mamá. Fueron nuevamente llevados a la misma casa de la comunidad. Esta vez la detención duró más de 5 horas y durante ese tiempo fueron interrogados exhaustivamente por el grupo paramilitar con amenazas constantes a la compañera. Le hacían reiteradas acusaciones de ser la puntera, sin nosotros saber hasta el momento el por qué y qué significado tiene este señalamiento. Estos hechos se dan en un proceso de intensificación de la militarización y paramilitarización de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. A raíz de esta política militarista se han cometido diversas violaciones y atropellos a los derechos humanos contra los habitantes de los pueblos de la región. La paramilitarización de Michoacán y la paramilitarización del país es una política de Estado
con el objetivo de instaurar o de fortalecer el Estado policíaco militar durante 2012 y 2013, y se torna más descarada y abierta, dejando como una muestra la complicidad del Estado mexicano al crear, asesorar y financiar a los grupos paramilitares, como es el caso de Michoacán. Todo el despliegue militar y policíaco en el estado de Michoacán lleva consigo el objetivo de frenar el descontento popular y de sembrar el terror y la zozobra en las comunidades campesinas e indígenas de Michoacán. Un ejemplo claro y concreto es la militarización y paramilitarización en la región de Apatzingán y de sus alrededores. Los paramilitares hacen detenciones arbitrarias, detienen y desaparecen a personas, ejecutan extrajudicialmente, cometen extorsiones y despojan de las tierras a los campesinos y familiares y familias enteras. Le roban su patrimonio. Estos grupos paramilitares se nombran policías comunitarias algunas veces, coordinan actividades con el Ejército y la Policía Federal instalado a unos kilómetros del retén de Chambio y Apatzingán. Durante este tiempo y hasta ahora el Ejército los prepara y arma militarmente. En la actualidad estos grupos han sido institucionalizados con el nombre de Fuerza Rural y se encuentran cometiendo los mismos delitos y crímenes en todo el estado de Michoacán y de México. Se autodenominan también autodefensas y son grupos paramilitares que tienen aterrorizado a las comunidades, a los pueblos y a los 113 municipios del estado de Michoacán. En el caso 4 es la represión a miembros de la Casa Comunal. En este caso, a los compañeros Carlos Damián Martínez Ramírez, Gumercindo Bustos Cortés y Jesús Hernández Reyes, quienes el día 27 de noviembre del 2012 fueron detenidos por un grupo de la policía, una patrulla Dodge Avenger de la Policía Estatal con placas 0717, color blanco y azul, con número económico 03690, con calcamonía de 2012, número 0717. Se detuvo frente a ellos, bajaron 3 policías portando armas largas y les gritaron con palabras malsonantes, disculpándonos por este sentido: ¿de dónde vienen, hijos de su puta madre? ¿A qué se dedican? Pónganse ahí, rápido cabrones, muévanse, hijos de su puta madre. Así se dirigieron los policías y con tortura psicológica los amenazaron y agredieron a Carlos Damián Martínez, ingeniero agrónomo. Los trataban de revoltosos, de ser estudiantes, y con prepotencia decían que a poco por ser estudiantes se sentían más que ellos. Los maltrataron con daño físico, daño psicológico, y los intentaban llevar detenidos, a la vez que los retaban a golpes para buscar los policías un pretexto para causarles daño físico. Entonces las víctimas son Carlos Damián Martínez Ramírez, de 27 años, Gumercindo Bustos Cortés, de 21 años, Jesús Hernández Reyes, de 27 años. Son estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el quinto caso tenemos ya la participación del Ejército en la represión y tortura psicológica a la compañera Alma Santa Cruz Sinsun. Y tenemos aquí la versión del testimonio que la compañera nos rinde.
El día jueves 27 de septiembre de 2012, a las 12:15 horas, Alma Cursinsun y María Candelaria Ornelas Correa fuimos a recoger a nuestros hijos al Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, ubicado en la calle Revolución de Santa Clara del Cobre. Cuando transitábamos por la calle principal, fuimos detenidas arbitrariamente por elementos del Ejército Federal que portaban uniforme y armas largas oficiales. Los militares nos marcaron el alto. Nosotras no nos detuvimos porque sentimos mucho temor al ver muchos militares y ellos nos encañonaron y nos detuvieron por la fuerza. Los militares del ejército nos colocaron una pistola en la cabeza y con amenazas de disparar nos obligaron a caminar hasta la casa del artesano, lugar donde venden artesanías y objetos de cobre, ubicado sobre la misma avenida Generalísimo Morelos, en donde los militares se encontraban acuartelados. En ese lugar los militares nos quitaron los teléfonos celulares y nos sometieron para que permaneciéramos con la mirada al suelo y nos tenían bajo un intenso interrogatorio de nuestra participación política. Nos preguntaron quién es el dirigente, quiénes son los de la organización, refiriéndonos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, dónde viven y dónde trabajan. Nos tienen que dar la información porque ya sabemos quiénes son ustedes. En ese instante volteé la mirada hacia el militar, quien dijo el último dicho. Él nos había visto y nos tomó una foto en una movilización y acto de protesta del FNLS realizado en Sirahuén, municipio de Salvador Escalante, el día 26 de septiembre de 2012. Actividad que tenía como propósito exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Al militar lo reconocí por sus características físicas, por el tono de su voz y porque dijo que ya nos conocía. Pero el día 26 en la actividad de Sirahuén, él estaba vestido de civil, sin uniforme militar y con lentes oscuros. Se encontraban con otro sujeto sobre una camioneta lujosa marca Ford, color negro, y en todo momento nos hostigaban, dando muchas vueltas a bordo de su camioneta, y se bajaba para tomar fotos directamente a los rostros de quienes ahí nos encontrábamos en esa actividad política de la organización. Después les pedimos que nos dejaran ir porque nosotras no somos delincuentes y que no tenían por qué detenernos y tratarnos de esa manera. Los militares dijeron: cállense, cabronas, nosotros damos las órdenes aquí y no ustedes. Faltaba más. Las vamos a dejar ir hasta que llegue el comandante. Él decidirá si las dejamos ir o nos las llevamos a darles una calentada a otro lado por pendejas. El caso 6, daño a la integridad física y psicológica. El caso es del estudiante de odontología Valentín Hernández, de 24 años, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, morador de la Casa 2 de Octubre e integrante de la Organización Campesina Indígena Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Hechos y testimonios de Valentín Hernández. El día 28 de abril, aproximadamente a las 3 de la mañana, yo me encontraba en la casa de estudiantes de 2 de octubre. Estaba dormido junto a mi hermano cuando escuché que uno de mis compañeros gritó: la policía. Y cuando volteé vi que todos mis compañeros estudiantes les estaban rociando gas lacrimógeno y los estaban golpeando. Los policías con las macanas, bates de béisbol que traían. Entonces lo único que yo hice fue correr. Los pocos estudiantes que nos quedamos escondidos en la casa 2 de octubre, unas 16 casas donde viven estudiantes que siguen sus estudios medio superior y superior a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Nos fuimos a refugiar a la casa de estudiantes femenil, residentes universitarios. Al llegar ahí vimos a 3 compañeros muy golpeados. Les habían lesionado el brazo y las costillas y tenían lesiones en la cara por los golpes que los federales les habían proporcionado con las macanas. Después me enteré que los últimos compañeros que habían quedado a la casa 2 de octubre fueron sacados por los federales, rompiendo ventanas, chapas, quebrando puertas, robándose computadoras.
con personas, televisoras, etc. En esta represión participaron los policías federales del Grupo Operaciones Especiales GOES y policías municipales. Se llevaron a muchos compañeros detenidos. Lo anterior fue durante la madrugada del día del 28 de abril y aproximadamente como a las 10 del mismo día nos reunimos en la casa de estudiantes Lucio Cabañas Barrientos. Muchos estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios en Lucha CUL y diferentes organizaciones, entre ellas el FNLS. Hicimos una asamblea y decidimos exigir la libertad de los compañeros presos. Por esa razón acordamos manifestarnos en la avenida Madero, en el tramo de la casa Nicolaita a Lucio Cabañas. En el momento en que nos estábamos manifestando, llegaron periodistas, reporteros, camarógrafos. Nosotros nos manifestamos prácticamente, pacíficamente. No pretendíamos provocar a nadie. Cuando estábamos manifestándonos en la avenida Madero, llegó también el secretario de Gobernación, Jesús Reina, y dijo que nos retiráramos de la avenida porque lo que iba a pasar ya no dependía del gobierno del estado, parar eso, y que ya no estaba en sus manos. Entonces, como a 50 metros, escuchamos y vimos que llegó nuevamente la Policía Federal y Estatal y Municipal junto con los GOES. En ese instante el secretario de Gobernación, Jesús Reina, se retiró del lugar diciendo: bueno, pues ya me retiro. Y cuando él se retiró, los policías nos empezaron a tirar bala de goma y explosivos con gas lacrimógeno. Enseguida todos nos dispersamos. Unos corrieron sobre la avenida Francisco y Madero y nosotros corrimos a refugiarnos dentro de la casa Lucio Cabañas, y los federales aventaron gases al interior de la casa y a intentar meterse, quebraron la puerta principal y empezaron a incendiar los primeros cuartos de dicha casa. Yo me subí a la azotea y me percaté de que los federales estaban ahí, también persiguiendo a los demás compañeros, y los policías nuevamente dispararon hacia nosotros con balas de goma. A lo que yo intenté salvaguardarme y corrí por una pequeña barda que está junto a una escuela primaria. Entonces, cuando llegué a la mitad de la barda, los federales estaban tras de mí, tirándome balas de goma en diferentes partes del cuerpo. En ese momento perdí el equilibrio, resbalé y caí a una altura de 6 metros. Ya estando en el suelo, un compañero de nombre Carlos Damián Martínez Ramírez estaba cerca. Le grité: Carlos, me fracturé la rodilla, y me contestó: vale, en un momento voy y te ayudo. Mientras él bajaba, los GOI le tiraban con sus armas balas de goma, pero el compañero llegó al lugar donde me encontraba y de inmediato puso su mano en mi cintura, me ayudó a levantarme porque yo no podía caminar, y luego me cargó. Traté de resguardarme en un lugar y caminó conmigo en brazos como 6 metros, pero los malditos federales lo empezaron a golpear por la espalda y le dijeron que me bajara al piso. Entonces nuevamente comenzaron a golpearlo, ahora con las piernas, cabeza y rostro, en las piernas, cabeza y rostro. Por los golpes con balas de goma le rompieron el cachete. Después, mientras a él le golpeaban, los otros policías federales se metieron a la primaria que estaba a un lado de la casa Lucio y comenzaron a buscar a los demás moradores de las casas. En la casa Lucio Cabañas y en los salones de la primaria donde yo me encontraba, golpearon a todos los hombres y mujeres con las macanas, bates de béisbol y palos de medio metro que traían los policías. Golpeaban a las compañeras y amenazaban con violarlas. A mí me dejaron tirado en el suelo. A mi compañero Carlos lo juntaron con los demás compañeros, quienes los mantenían sometidos boca abajo sobre el suelo. Tardaron mucho en llamar la ambulancia después de mi caída, porque el federal que estaba custodiándome no llamaba a la ambulancia y solo me decía: eres un pendejo, hijo de la chingada. Ya ves lo que pasó por andar en el desmadre, y en la siguiente te va a ir peor. Mientras yo estaba tirado, escuchaba los golpes y llantos de mis compañeros estudiantes, porque los estaban golpeando los GOES y los policías federales, y dijeron: vamos a borrar todas las evidencias para que el pueblo no se entere. Este es el caso 7. Perdón, el anterior fue el caso 6, sigue el caso 7 y último. Intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. Intento contra Rosa Hernández Reyes. Caso: intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. No. Caso: intento de asesinato extrajudicial en contra de Rosa Hernández Reyes. 7. Sí. Información del denunciante. Jesús Hernández Reyes es el que denuncia. Mayor de edad, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
integrante de la Organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Por mi propio derecho, con residencia en domicilio en la calle, ya dice, el día 9 de abril, hechos. El día 9 de abril de 2014, aproximadamente a las 13 horas, entré entre el Libramiento Norte y la avenida Morelos Norte, hacia el lugar conocido comúnmente como la salida a Salamanca de la ciudad de Morelia, Michoacán. Un vehículo color rojo, marca Dodge, tipo Durango, sin placas de circulación, conducido por una persona de nombre Martín Gerardo Montaño, con toda premeditación, alevosía y ventaja, atropelló a Rosa Hernández Reyes y a 11 estudiantes normalistas de la Organización de las Normales Oficiales del Estado de Michoacán, sin que las autoridades del Estado presentes en el lugar de los hechos tomaran medidas para proteger la integridad física, psicológica y seguridad personal de los manifestantes y el derecho humano a la protesta. Debido a este atentado, el resultado fue de 6 estudiantes heridos de gravedad, quienes fueron trasladados en diferentes hospitales de la ciudad de Morelia, Michoacán. El diagnóstico médico fue que los estudiantes sufrieron graves lesiones, traumatismo y contusiones en diferentes partes del cuerpo. De ello, Rosa Hernández Reyes, estudiante de la Facultad de Biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, resultó con traumatismo craneoencefálico grave. De los más graves, nuestra compañera Rosa Hernández Reyes, que sufrió traumatismo craneoencefálico que puso en riesgo su vida y continúa grave, así como a los estudiantes normalista Miriam Lucía Boiso, quien resultó con múltiples fracturas de piernas y pelvis, permaneciendo inmóvil. Los funcionarios presentes no solo omitieron su responsabilidad de proteger la integridad física de los manifestantes, sino que violaron los derechos humanos de las víctimas, al decir que era su responsabilidad por el hecho de protestar. Este dicho fue hecho por José, uno de los funcionarios estatales que cometieron esta omisión y la violación a los derechos humanos de la víctima. El hecho claro es que los policías de tránsito dejaron pasar al hombre, quien manejaba el carro, y que siguiera su dirección hacia el lugar donde se encontraban los manifestantes. Tiempo después, el mismo sujeto confirmó que los policías le dieron el pase, hecho que demuestra la premeditación, alevosía y ventaja de este atentado. El 14 de abril de 2014, los familiares de Rosa Hernández Reyes interpusieron la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por estos hechos. Actualmente, fecha del 8 de agosto de 2014, Rosa Hernández Reyes aún se encuentra grave, sin poder mantenerse por sí misma. Su atención médica es insuficiente por malos tratos de funcionarios y médicos, quienes incumplen su observancia médica. Antecedentes. Durante los meses de marzo-abril de 2014, la ONOEM, Organización de Normales del Estado, y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo impulsamos un movimiento estudiantil popular en defensa de la educación, ya que los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, pretenden privatizar la educación en nuestro estado, concretamente y en todo el país. Por esta razón nos movilizamos, solicitando una audiencia al gobernador del estado de Michoacán, en ese entonces Fausto Vallejo Figueroa, para que resolviera nuestras demandas. Nunca nos atendieron. Su única respuesta fue la represión, el hostigamiento, y bajo amenaza nos exigieron que desistiéramos en la defensa de la educación y del derecho humano a la protesta. Cabe señalar que el 13 de junio del 2013, en la caseta de pago de San Ángel Surumucapio, Michoacán, cuando maestros del Magisterio Democrático de la sección 7 ejercían su derecho a la protesta en defensa de la educación, también fueron atropellados por un tractocamión, donde resultaron 7 muertos, entre ellos 5 maestros miembros del Magisterio Democrático de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y 2 padres de familia que también se sumaron a la protesta. Dicho hecho fue calificado de manera tendenciosa por la autoridad como un accidente.
sin que las investigaciones hayan sido realizadas de manera transparente. El caso a que se refiere fue un acto de terrorismo de Estado, con el saldo de 5 maestros asesinados. En todos los casos viene la formulación de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Breve pregunta. La acusación o el testigo expresa que el Estado es responsable de crear, asesorar y financiar grupos paramilitares. Sí. La pregunta es ¿cómo lo sabemos? Para que quede constancia. Uno de los aspectos que pueden arrojar luz en este sentido es el hecho de que estos grupos paramilitares primero surgieron como autodefensas, supuestamente para brindar seguridad a los pueblos, y después se comprobó por la vía de los hechos, cuando se vio que en los retenes estaban los grupos de autodefensa a unos cuantos metros de la Policía Federal y la Policía Estatal, y que hay denuncias constantes de los pueblos, incluso las comunidades campesinas e indígenas están tomando cartas en el asunto, denunciando la violencia de estos grupos paramilitares en todas las comunidades. Las evidencias son las denuncias que todavía nos falta por recabar de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué no hay tantas denuncias de pueblos y comunidades indígenas? Por el temor, por la amenaza. Incluso ahorita nos acaba de llegar una denuncia de una comunidad de Tanaco, en donde la persona que la hizo decidió entregarla y retirarse, por las mismas condiciones en que en estos pueblos son sometidos por estos grupos. Entonces, el actuar facioso del gobierno mexicano sobre quien se atreva a denunciar genera temor e imposibilidad de que se puedan establecer pruebas documentales o fehacientes. Lo único que podemos mostrar como prueba es la denuncia sistemática de los pueblos y comunidades indígenas que existe en los periódicos, en El Cambio de Michoacán, en La Voz y en La Jornada. Es la misma pregunta, pero quiero completar, con todo respeto. Una cosa es que el Estado patrocine, sea cómplice, y otra cosa es que financie. ¿Hay alguna prueba o al menos algún indicio de que hay recursos del Estado que se han destinado a la financiación de estos grupos? Bueno, no tenemos una prueba fehaciente. Lo único que sacamos son conclusiones, porque recuerden que el Estado, en los casos de desaparición forzada, en los casos de actos de terrorismo de Estado, oculta todo tipo de pruebas que lo puedan involucrar. Incluso si se pregunta a funcionarios sobre si financian grupos paramilitares, lo primero que van a hacer es negar. Entonces, lo único que podemos decir es que estos grupos que surgieron como autodefensas o policías comunitarias después fueron convertidos en policías rurales, y las policías rurales ya tienen un presupuesto de Estado. Con otro grupo se fundó la Gendarmería Nacional y la Fuerza Ciudadana, es decir, 3 grupos, ¿sí?, en los que el Estado dice está bien, el Estado asume la responsabilidad de destinar un presupuesto para atenderlos, cuando supuestamente estos grupos aparentaban ser independientes del Estado. Posteriormente se comprueba
por sus actitudes, por su actuar delictivo, por toda una serie de inseguridad que crean las comunidades, que son aparatos de Estado. No tenemos así documentos fehacientes o forma de probarlo directamente, salvo si hay algún ciudadano o compañero que nos pueda auxiliar en esto. Sí. Recordemos que en el movimiento del 68 están involucrados los porros. Yo cuando estuve en la vocacional había un porro, me pagaban, hacía sus desmanes, entraba a la cárcel y por otro lado salía. ¿Y cómo sabíamos que era porro? Porque tenía un arma exclusiva del Ejército Federal, que tenía una cacha con águila. Y fue compañero mío. Yo puedo testificar que son paramilitares, pero ahora modernizados. Pero siempre han existido. Y si preguntan por los porros, ya tienen antecedentes desde 68 para acá, sí lo mismo. Sí, así es, nada más reiteramos eso, que el Estado en todo momento va a ocultar. Es una forma sofisticada, indudablemente que el presupuesto está ahí. Y ahorita la desvergüenza de Enrique Peña Nieto de decir que el ejército mexicano va a cumplir labores humanitarias en la ONU. Ya sabemos cuáles son sus labores humanitarias. El problema a Peña Nieto se le olvida que tiene que haber una consulta popular para que el pueblo decida incluso sobre esta cuestión, que para nosotros no es más que convertir al ejército, de hecho ya lo es, en un instrumento al servicio del imperialismo para cometer las tropelías que han cometido. Muchas gracias, compañero. Yo tengo dos preguntas. Uno sobre el caso 5 de las compañeras Alma Santa Cruz y María Candelaria. Si pudiera decirnos si tienen información sobre el efecto de esta detención en su participación posterior en las actividades del Frente, es decir, cómo repercutió esto, si se tiene documentación de la repercusión de esto, no solo digamos, en su activismo, sino en su comunidad, el hecho que hayan sido detenidas cuando iban por sus niños a la escuela, es decir, las agresiones contra defensoras de derechos humanos, muchas veces la repercusión se tiene también en las familias, en la comunidad, y en la estigmatización que se crea alrededor de esto. No quiero decir que esto pasó, pero quisiera saber cuáles son los efectos en estas compañeras. Y sobre el segundo punto, que está relacionado con las preguntas anteriores, si por un lado se menciona cómo estos grupos de autodefensa han sido, digamos, transformados en grupos del Estado, mientras que, aunque no esté eso referido directamente en este caso, pero lo vimos en el caso de Santa Fe de la Laguna, autoridades comunitarias y tradicionales que incluso antes tenían reconocimiento jurídico, ahora no solo no lo tienen, sino que han sido desconocidas. Entonces, no sé si, como son todos casos del mismo Estado y que pueden configurar de alguna manera una política de Estado al respecto, si ustedes han documentado es esta comparación entre el reconocimiento que se da, ¿no?, a este tipo de grupos como las autodefensas versus la negación y la represión contra otro tipo de autoridades tradicionales. Sobre la primera pregunta de las repercusiones, bueno, fue el daño psicológico, porque incluso iban con sus niños, iban por el kinder y todo esto, ¿no?, por el preprimaria. El primer daño fue de carácter psicológico, el terror que les causó. No obstante, su valentía las mantiene, siguen participando en el frente, siguen firmes en su lucha y ya han superado los efectos de este daño psicológico, lo han superado. Las compañeras están en Santa Clara, ¿sí?, continúan en las marchas, movilizaciones, en las escuelitas de formación que impulsamos. Las compañeras se mantienen firmes. Aquí cabe la aclaración que en algunos otros compañeros que participaban en el frente
la represión y terrorismo de Estado sí los alejó. Por lo menos uno, cuando fue muy torturado por la defensa de las tierras, sí, el compañero manifestó: ya no quiero saber nada, no quiero luchar porque mi vida peligra, y se retiró. Nosotros comprendimos que muchas veces el terror va más allá y que el proceso de formación de conciencia es cualitativo. Con respecto a la segunda pregunta, indudablemente que el gobierno federal y estatal está empeñado en una política de querer institucionalizar a toda forma de participación de la comunidad en la cuestión de seguridad, porque las comunidades campesinas e indígenas tienen tradición, tienen también sus formas de protegerse, pero ellos dicen, independientemente del Estado y de toda institución que sea del Estado o de la burguesía. Sin embargo, el Estado persistentemente pretende incluso institucionalizar a las, no son guardias comunitarias, son grupos civiles de las comunidades que cuidan sus tierras y sus bosques sin ninguna vinculación ni relación facciosa, sino son cuestiones que por tradición la fe en todas las comunidades campesinas indígenas se da, pero el Estado persiste y quiere meterlos a la dinámica de la dependencia para terminar con estas formas que tienen las comunidades de defender sus bosques, sus tierras y a sus hijos. Ahorita los grupos paramilitares están haciendo una leva forzosa de jóvenes. En este caso, trataron de, ahora sí que de incorporar por la fuerza a otro compañero del frente, que al no poderlo hacer por la vía del terror, decidieron entregarlo a los militares, pero antes le sembraron estupefacientes, de tal manera que en venganza, porque no lo pudieron integrar como querían, los paramilitares lo entregan al ejército y a la policía, y el compañero está preso en la cárcel de Sonora, ¿sí? Entonces, estas son algunas cosas que enfrentamos, ¿sí? Entonces las comunidades oponen resistencia y el Estado persiste en vulnerar o en destruir cualquier forma organizativa de carácter popular, ¿sí?, que defienda los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. ¿Algún otro comentario o pregunta para...? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo al compañero Gerardo Rodríguez González, que a nombre del FNLS presenta este caso colectivo. Muchas gracias, compañero. Bueno, y entonces toca ahora el turno al caso Zona Norte Chiapas. Lo está presentando la organización Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte, municipio de Tila, y el testimonio lo va a presentar el compañero Mario Torres. Le pedimos que pase para acá y están ya preparando el material que quiere proyectar. Muchas gracias de darnos tiempo de participar al Tribunal Permanente de los Pueblos Nacional e Internacional, y al pueblo también aquí de Laguna Santa Fe. Y también pido una disculpa de no poder hablar muy bien el español, porque allá somos gente indígena mayas y somos los choles, y son 3 lenguas que venimos aquí, los celtales y
los tzotziles. Pues hubo algo diferente el caso de Michoacán, el caso de Chiapas, pero es el mismo gobierno que ha desarrollado la estrategia contra insurgencia. Primeramente voy a presentar, mi nombre es Mario Torres, he sido representante de mucho tiempo y he participado en los tribunales permanentes en San Cristóbal de las Casas, en Susuclumiltila, en Limonare, allá en Palenque. Y lo que voy a representar es la zona norte del estado de Chiapas. Lo que comprende es Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, y una parte de Palenque también fueron afectados por los paramilitares que ha formado el gobierno desde el 95 hasta la fecha. Pues de esos municipios hay 87 ejecutados, 36 desaparecidos y 6.000 desplazados en tiempo de 95, 96 a 2000. Pues yo represento en particular al municipio de Tila, donde hubo más violencia. Es allá en mi colonia, se llama Miguel Alemán, alrededor de 18 comunidades donde yo represento. A raíz de los paramilitares allá en Chiapas, es la contrainsurgencia que hizo el gobierno federal, municipal y estatal. Ellos son los perpetradores del ejército mexicano, los diputados locales, los presidentes municipales, la policía. Ellos lo entrenaron, ellos lo dieron las armas para que a nosotros, como simpatizamos al EZLN, pues para tenerle miedo, para no seguir a la lucha. Los paramilitares empezaron a bloquear el camino para no ir a las reuniones, empezaron a bloquear las carreteras sin dejar de irnos a nuestros trabaderos. Los paramilitares allá en Chiapas son los priistas que hay en las comunidades, son nuestros propios hermanos que lo utilizó el gobierno, que los engañó el gobierno, y siguen ahorita utilizando como operadores políticos del partido PRI y Verde que hay ahí en Chiapas. Pues bueno, paz y justicia. A raíz del conflicto armado de 1994, cuando el EZLN se levantó en armas, pero el gobierno municipal vio las personas quienes están simpatizando al movimiento, así como nosotros, las comunidades, salimos a protestar, decir nuestra palabra, no a la guerra. Allí los comisariados ejidales, los agentes que están con el gobierno, nos empezaron a fichar quiénes son las personas que estaban en el movimiento, quienes apoyan a los zapatistas. Empezaron a hacer sus reuniones ejidales amenazando a nosotros que éramos zapatistas, que éramos de la oposición, que no queremos al gobierno, que estamos haciendo mal al gobierno, porque el gobierno da proyectos, da lámina, da cubetas, da todas las cosas allá. Esa es la estrategia de gobierno que hay allá en Chiapas, regalando herramientas de trabajo, regalando así despensas, con tal de controlar a su gente. Pero muchas personas de nosotros, los indígenas, están conformes con eso. Pero más que nosotros no estamos conformes. No nos conformamos con los que nos regala el gobierno. Al contrario, seguimos luchando hasta donde nos podemos llegar a la lucha. Nosotros fuimos desplazados durante 7 años y 8 meses. Desde el 95 nos despojaron, nos quemaron nuestras casas,
nos destruyeron nuestras cosechas. Hay compañeros también ahí que trabajan en ganados, también los fueron robados. Lo aprovecharon los grupos paramilitares llamados Paz y Justicia de la zona norte del municipio de Tila. Y también de ese conflicto hubo muchos compañeros presos también, igual como están diciendo los compañeros. Salió mucha orden de aprehensión en contra de nosotros. Hubo muchos desaparecidos. Los desaparecidos fueron minero Guadalupe Pérez Torres, Encarnación Pérez, María Rebeca Pérez Torres, a Juan Ramírez Torres y otros compañeros en otras comunidades también fueron desaparecidos hasta la fecha. No nos encontramos su cuerpo, su cadáver. Y también en ese tiempo no nos dejaban de salir, de denunciar, de ir a una autoridad a denunciar los hechos, porque tenían bien controlados los caminos. Cuando pasamos y nos bajan las camionetas, nos agarran en los caminos, nos hacen emboscadas. Por esa razón no pudimos demandar, aunque demandamos también a los ministerios públicos, como no nos hacían caso, porque ellos son los autores intelectuales, son los que están promoviendo esa estrategia contra insurgencia. Nos dicen que estamos matando entre nosotros, no, el gobierno dice. Están con el conflicto religioso, dice. Pero ya desde año 80 están las otras religiones sin tener problemas con ellos. Más sin embargo, el gobierno nos busca la forma de cómo decirnos, de cómo burlar de nosotros. Eso es lo que quería yo decir ante ustedes como Tribunal Permanente de los Pueblos. Los casos de los compañeros, de los 8 compañeros, está el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la minera Guadalupe, de Sebastián Pérez López y de otros compañeros que desconozco el nombre en otras comunidades, así como Rogelio. Está en su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el gobierno intentó investigar en 2012, en 2003. El gobierno hizo mal su trabajo, con tal de que nosotros decimos que estaba haciendo bien su trabajo, pero no, al contrario, lo hizo mal su trabajo, lo sacan en la cárcel, no los encarcela a los paramilitares. Actualmente los perpetradores siguen libres, como que siquiera no lo han hecho nada. Ahí están tranquilos en sus comunidades con sus armas. El gobierno no los ha desarmado y nunca los va a desarmar porque ellos lo formaron. Pues actualmente la división existe en las comunidades, lo están dividiendo mucho los partidos políticos del Verde, del PRI, del PAN, y también las religiones, las distintas religiones que hay, también ahí están dividiendo, nos están diciendo, burlando de nosotros, que es un pecado hablar de la opresión, que es un pecado hablar de la injusticia. Es un pecado hablar de las muertes que ha pasado de los compañeros desaparecidos, que ya es un pecado, ya no podemos hablar. Si seguimos hablando, si queremos otra vez, dice la guerra. Eso es lo que dicen los protestantes. Pero nosotros, los que fuimos víctimas de violencia, nunca los vamos a olvidar. Si nosotros nos olvidamos, nos pueden repetir la violencia, nos pueden volver a quemar nuestras casas, nos pueden volver a emboscar, a desplazar y a secuestrarnos. Por la fuerza de nuestra lucha, actualmente las comunidades están un poco tranquilos, están trabajando ya con sus parcelas, pero a través de la lucha, a través de buscar forma cómo podemos llegar
a una tranquilidad en las comunidades. Pero muchos de nosotros, los desplazados forzados, muchos ya no quisieron regresar en sus comunidades, ya se fueron a vivir en otros estados, se fueron a vivir en otros municipios. Por el temor de los paramilitares, allí siguen en las comunidades. Así en mi comunidad tengo desplazado todavía en Palenque, y ya no quisieron regresar por el temor de los paramilitares. Pero actualmente ellos siguen apoyando a nosotros en la lucha y nunca los van a olvidar, como ellos dicen también. Pues esperamos este Tribunal Permanente de los Pueblos que sea el mecanismo de cómo queremos vivir aquí en México, cómo es que podemos llegar a una paz verdadera, con justicia, con verdad. Eso es lo que nosotros buscamos los indígenas. Nos da lástima un compañero, un hermano allí enterrando con las balas, como nos pasó en 96. Muchos de nosotros los enterramos así con balas, sin que salió en su cuerpo las balas. ¿Por qué? Porque no tuvimos la posibilidad de sacarlos, porque no tenemos doctores, no tenemos camino donde salir a un hospital. Muchos de nosotros, el caso de Mateo Vázquez Sánchez, fue emboscado el 17 de julio de 1996, atrás iba yo. Recibió 17 impactos de bala aquí, parte de este cuerpo, y murió al siguiente día, porque no teníamos cómo salir, cómo llevar a un doctor. Murió el 18 de julio, como a las 3 de la tarde. Ahí estaba gritando el pobre compañero. Andaba yo junto con él. Yo los vi. ¿Qué nos disparó? Esa persona. Los cayó en el camino. Ahí iba yo atrás de él. Me dispararon 3 veces también a mí, pero no me alcanzó las balas. Es por la suerte que no me encontró. Por esa razón, nunca las voy a olvidar a los compañeros caídos, a los desaparecidos, y las casas quemadas, las cosechas robadas, y nunca las vamos a olvidar. Que el gobierno es el responsable, que el gobierno es el que nos hizo esa maldad. En los años 2000, al 2006 estuvimos exigiendo que nos indemnice el gobierno las cosechas perdidas, robadas, los animales robados también, y nunca nos indemnizó. Que el Congreso del Estado no existe un reglamento donde se puede indemnizar cosas así con violencias. Nunca nos indemnizó. Al contrario, nos hizo mentira nada más. Actualmente nos están mintiendo de que se va a pagar, que se tiene que negociar, pero nunca los va a hacer. Hay un grupo de personas también en la organización que quería que se pagara los bienes perdidos. Los engaña nada más. Yo salí de esa negociación porque no era cierto. En vano que voy a perder mi tiempo, en vano voy a gastar mi dinero, mi tiempo para negociar, y nunca se va a lograr. Por esa razón me retiré. Hay 4 o 5 compañeros que siguen todavía en la negociación, pero sin resultado. Bueno, ese es el testimonio que quisiera yo dar ante ustedes, Tribunal Permanente. El gobierno actual, que es el gobernador allá en Chiapas, que es Manuel Velázquez Cuellar, dice que no es cierto, dice que es mentira lo que nosotros hablamos. Pero a través de nuestra denuncia, de nuestra demanda de 94, 95, 96, tenemos las copias, tenemos las demandas recibidas con el gobierno anterior y nunca nos hizo caso.
pero lo tenemos guardado, y lo tenemos ahí como un archivo ahí para que nuestros hijos también puedan ver, puedan narrar a un tiempo también. Muchos de nosotros, hace como un mes, murió un profesor, luchador también, por una enfermedad, que sabe muy bien de los paramilitares cómo hubo el problema. Pues también muchos de nosotros, en tiempo de conflicto estaba bien sano la gente, pero ya después del conflicto ya se empezaron a enfermar de diabetes, de alta presión por el miedo que hubo con los paramilitares. Esas son las personas que están muriendo ahorita ya de enfermedad, pero no es una enfermedad mortal, sino es una enfermedad provocada por el gobierno, por los paramilitares. Yo quisiera aclarar, los paramilitares de Chiapas son los mismos indígenas que fueron vendidos por el gobierno, porque ellos nos conocen, porque ellos nos miran donde nos andamos reuniendo. Esos compañeros son actualmente, dan un trabajo allá en los municipios, de barrenderos, de policías. Eso es lo que ganan los dirigentes de los priistas, de los paramilitares, paz y justicia. Ellos son los barrenderos nada más. Ahora los mejores trabajos son los grandes, son los altos del gobierno. Eso es lo que ganan los mismos compañeros de nosotros. Gracias a una organización que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos ha llevado un camino, a una documentación también. Yo soy el primero que llegué en San Cristóbal a denunciar la violencia de los paramilitares allá en la zona. Yo soy los primeros que llegué en 95 hasta la fecha. Gracias también a ellos nos han llevado los casos a la Comisión Interamericana, al gobierno también, aunque pocos resultados, pero sí agradecemos su trabajo, agradecemos a su intervención, a su mediación. Muchas gracias la participación que pude dar en mi testimonio. Soy uno de los sobrevivientes de la emboscada. Nosotros en la comunidad enterramos los compañeros con balas, con machetazos, y también con mucha tristeza. Y también yo quiero aclarar también, se me va en la mente, así como dije al rato, no puedo hablar muy bien el español. Los paramilitares, los que entrenaron son los ejércitos mexicanos, la policía, los policiales, porque los vimos andar juntos en los convoyes, en las patrullas, en el helicóptero, los vimos subir y bajar. Somos testigos, los vimos en nuestro propio ojo. Hay muchos compañeros testigos y también hay paramilitares también que quiso declarar, pero a la vez se fue otra vez al gobierno. Hay un paramilitar que es Paz y Justicia, que quiso declarar, que quiso trabajar con nosotros, pero el gobierno le ofreció un buen dinero y se fue con él otra vez. Pero para nosotros es un testigo bueno, pero para el gobierno ya no los toma en cuenta ahorita. Yo creo que es toda la participación que puedo dar ante ustedes. Espero que escucharon bien o mal mi palabra, porque no puedo hablar muy bien el español. Muchas gracias. Sí, una petición de los jueces de felicitar al compañero, porque ya quisiéramos nosotros poder hablar la lengua suya como usted habla el español. Además,
una ponencia y felicitar el trabajo una vez más del FRAIBA, que vaya agrupación, que ellos nada más saben lo que viven en ese estado, que es un estado, para que tengamos una idea, muchas de sus zonas, no digo todas, pero muchas de sus zonas es prácticamente retroceder al siglo XVI. La forma en que tratan, es decir, yo llegué a este país y los indígenas caminaban por las calles porque en los 80, 85 no podían caminar por las banquetas. ¿Estoy mintiendo? Estoy diciendo la verdad. Por lo tanto, eso pasó el día de ayer, digamos, históricamente no alcanza a ser ni siquiera una línea. Estamos hablando de un lugar, de un estado que es la puerta, la ventana de entrada, de salida de Centroamérica. Por lo tanto, es una frontera absolutamente importantísima para los intereses mexicanos, pero fundamentalmente norteamericanos. Por lo tanto, además, es extremadamente vigilado. El Estado ya no sabemos si lo beneficia o no, poseedor de una de las mayores reservas de agua de este país: petróleo, gas, minerales, tierras labrantías, etcétera, etcétera, etcétera. Es un Estado que podría ser absolutamente autosuficiente y nadie se moriría de hambre. A lo mejor no habría derrama, pero nadie se moriría de hambre. Podría ser un Estado realmente para todos. Los paramilitares y la persecución permanente en contra de los pueblos originarios, eso no es un asunto de ahora, es un asunto infinitamente más viejo, porque por eso me parece que la denuncia que hace usted, que es la denuncia de muchos, es de su pueblo, interpreta mucho más allá de los casos específicos que están muy bien documentados y muy bien trabajados. Tenemos que pensar en un Estado totalmente invisibilizado desde el punto de vista mexicano. En el sureste terminaban por Yucatán, pero por el otro lado terminaban hasta Oaxaca. Chiapas ni siquiera era considerado en ninguna de las políticas sociales y económicas de ningún orden de este país. Eso es una realidad. Hay no microclimas, pero grupos de poderes infinitos, como por ejemplo la zona cafetalera, con una concentración de ciudadanos alemanes que no precisamente son de lo más democrático que podemos decir. Tenemos enclaves muy complicados en Chiapas. Muy complicado. Los que trabajamos Operación Odessa con toda la migración alemana, croata, yugoslava, etcétera, 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 que enclavada en determinados lugares de América Latina, cuidado, Chiapas también tiene su Operación Odessa. Aquí para los investigadores hay mucho que trabajar. Es importantísimo me parece a mí, su testimonio y bueno, y lo que viene después de usted. ¿Qué le puedo yo decir? Nadie nos puede quedar indiferente, pero no es una cosa excepcional. Eso es lo que intento decir. No es un asunto excepcional. La violación a los derechos humanos, la violación a los pueblos originarios en Chiapas es desde el siglo XVI hasta el XXI de manera ininterrumpida por las distintas etapas históricas. Por lo tanto, es un Estado que me parece que habría que ser los jueces algunas observaciones generales porque darían sustento a lo particular. Muchas gracias. Bueno, compañero de la zona norte del estado de Chiapas, pues ¿cómo se sentirían ahorita que al futuro, cuando un perpetrador no hay justicia? Porque sabemos realmente los perpetradores
por los daños que nos ha hecho a nuestros compañeros, pues lamentamos, porque nosotros también somos indígenas, somos nosotros lo que no nos respeta. Es todo. Bueno, reiterar el agradecimiento por la completa documentación que se presenta y que evidentemente es producto de muchos años de trabajo y de valentía para mantener la memoria. Creo que usted habló con mucha claridad de las distintas formas en las que se expresa la actuación paramilitar, las distintas estrategias que utiliza y prácticas de violencia que ejecuta, y se presenta el caso de la compañera Minerva y la violencia sexual de la que fue objeto, y quería preguntarle si este tipo de comportamiento criminal, este tipo de actuación represiva por parte de los grupos paramilitares a través de la violencia sexual u otras formas de hostigamiento hacia las mujeres de las comunidades, ¿es algo recurrente? ¿Es algo que ustedes han observado o han documentado como son las emboscadas y otras formas que usted fue detallando de actuación de los grupos paramilitares? Gracias. Retomando la participación, ampliando un poco más, actualmente en el municipio de Tila, a raíz de ese conflicto que empezó de 95 al 2000, pues actualmente la violencia sigue los abigeatos, sigue la violencia contra las mujeres. En Miguel Alemán, en el mero centro donde desapareció Minerva, hay mucha violación. Hace como 2 meses, un señor violó a su nieta, pero como son ellos mismos paramilitares, se negocia nada más en el municipio. Ahora es nuestra propia gente, negociamos, así nos lo dijo el juez. Se pagó, se indemnizó la nieta el señor. Hace como 2 años, otra violación que hubo, es lo mismo. Fueron a negociar en el municipio. Hace como 2 meses se robaron 3 vacas, pero como son ellos mismos, se negocia nada más allí. Son mismos paramilitares. Esa ¿cómo yo dijera decir? Esa experiencia que ellos tienen son producto de esa violencia, porque el mismo gobierno así lo dijo, así lo organizó pues la gente. Las mujeres de nosotros lo violaron, lo secuestraron. En caso de Minerva, la más hablada es la Minerva. Ahora la otra, la María Rebeca Pérez Pérez, es una estudiante también de Santiago. También la violaron. Pero como esa muchacha fue secuestrada en otra comunidad, nadie los dio testimonio. Supieron algunos paramilitares, pero como por el temor de entre mismos ellos no declaran muy bien cómo fue la desaparición de María Rebeca. Hay otra muchacha también, hace como 1 año, su familiar, su hermana, su mamá, se acercó con la fraya de decir que está desaparecido, su hija se llama Roselia también. Es ella una de las más grandes. Hay muchos desaparecidos, pero como es tiempo de guerra, es tiempo de conflicto, es tiempo de guerra sucia, nadie se puede ir viendo dónde está el problema. Así como dice el juez el Chiapa, no hay un testigo presencial. ¿Cómo va a estar un testigo presencial en medio de una violencia, en medio de una balacera? Nadie puede estar. Yo estuve presente cuando emboscaron a Mateo.
pero que es en una emboscada en un camino. Ahí yo estuve, yo lo vi como cayó gritando. Al siguiente día murió, como ya dije hace rato. Pues así como dijo aquel compañero, pues aunque nosotros con miedo ahí estamos con los perpetradores, con los que actuaron directamente, a los que violaron la mujer secuestrada, ahí estaba, ahí con nosotros. A veces saludamos, a veces no. A veces los paramilitares a veces están tranquilos, a veces no. A veces nos saludan, a veces no. Hay muchos también que nos han pasado la información. No fue la culpa de ellos, fue la culpa del gobierno. ¿Sí? Aunque nosotros no quisiéramos matarnos a ustedes, pero también nos matan a nosotros. Así nos ha hablado a nosotros. Una vez invité a un compañero de Paz y Justicia, es paramilitar, ¿por qué no vamos a la autoridad a decir la verdad? No quieres decir, ¿qué tal que me van a matar a mí? Pues ahí se quedó nada más el testimonio de él. Y mi tío también, que hoy ya descansa en paz, ya murió, iba a declarar, pero como la enfermedad ya no se permitió, ya se falleció. Hay muchos testimonios, pero como no se ha salido en público, porque es por el temor de los paramilitares, ahí siguen las armas. A veces en las noches cuando hay mala noticia sobre ellos, pues disparan en las noches. Hay muchos disparos a veces, pero ya no es tanto como antes. Porque a veces la gente ya se acostumbró de escuchar muchos disparos en los caminos, en los micros. Pues agradezco mucho la atención y también el espacio que nos han dado de decir la verdad, de hacer mi denuncia, que la voy a seguir haciendo. El gobierno nunca los voy a perdonar mientras no nos pagan lo que nosotros perdimos, mientras no nos pagan los compañeros que han desaparecido. Yo lloro por ellos, porque los vimos con las balas heridas. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta también sobre los paramilitares. ¿Alguna vez supieron si ellos fueron pagados o cómo fueron haciendo sus trabajos? Muchas gracias la pregunta. Bueno, según el testimonio de un Paz y Justicia, el que mata a una persona les pagan a 5.000 a 10.000 pesos, según el grado de la gente que lo mata. Si es un dirigente, si es un base de apoyo, si es un responsable, los gana un poco de dinero. Es muy buena la pregunta. Actualmente en los municipios hay gente que recibiendo dinero, pero sin que es empleado del municipio. Solo lo están escuchando lo que habla la gente y pasan la información de recibir un sueldo. Eso es lo que hay allá en el municipio de Tila, en todos los municipios de Tila, Saltullaba, Solomillo. Eso es lo que hay actualmente. Muchas gracias.